Buen día, jóvenes. En este video vamos a guiar la práctica de los números reales. En esta práctica lo primero que se nos pide es que todos los valores que hay en esta tabla remarcada en verde los tenemos que ubicar en una de las casillas de la tabla en azul donde están los conjuntos de los números reales. Cada uno de esos números los vamos a ubicar en una de estas casillas. Si el número pertenece a los números enteros, lo ubicamos acá. Si pertenece a los naturales, lo ponemos acá. Si es un racional y si es un número irracional, lo vamos a ubicar acá. Cada número tiene una casilla correspondiente, es decir, todas estas casillas las vamos a llenar, ya que cada valor tiene su casilla respectiva. Y una de las indicaciones nos dice que un número puede pertenecer a más de dos conjuntos, es decir, por ejemplo, un número natural también es un número entero y también es un número racional. Entonces, si yo encuentro un número natural en esa tabla, lo voy a ubicar en los tres conjuntos: natural, entero y racional. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar uno de estos números. Por ejemplo, escogemos este número. Este número, jóvenes, se conoce como el número áureo. En el video de los números reales les expliqué que el número áureo es una proporcionalidad que se da con esta operación 1 más la raíz de 5 sobre 2 y que nos da un número irracional. ¿Por qué nos da un número irracional, jóvenes? Porque sus números decimales son infinitos y no tienen un periodo, es decir, no son como los periódicos puros o los mixtos. Entonces este número no pertenece a los racionales, es decir, no es un entero, ni es un natural, ni mucho menos un racional. Este número es un número irracional. Ahí es donde lo vamos a ubicar. Entonces lo ubicamos acá en este conjunto de los números irracionales y ahí lo ponemos. Ya una vez que ubicamos a este número, para cuestión de orden, lo marcamos para saber que ya lo ubicamos en nuestra tabla y localizamos otro número. Por ejemplo, este número, 6 al cuadrado sobre la raíz de 4. Este número, ¿dónde lo vamos a ubicar? Para esto tenemos que desarrollar las operaciones para ver cuál es el valor de ese número ya simplificado. Si nosotros desarrollamos, el cuadrado de 6 es 36 y la raíz cuadrada de 4 es 2. Y si ustedes dividen 36 entre 2, podemos darnos cuenta que nos da 18. Entonces este es un número entero positivo. Por lo tanto, este número es un número natural. Al mismo tiempo es un número entero, pertenece al conjunto de los enteros y por lo tanto también pertenece al conjunto de los números racionales. Entonces yo voy a ubicar a este número en una casilla de los naturales, en una casilla de los números enteros y en una casilla de los números racionales. Ya una vez que ubiqué a este número en cada uno de los conjuntos a los que pertenece, pues para cuestión de orden simplemente lo marcamos y localizamos otro número. Por ejemplo, el número raíz de 3 negativo. El número raíz de 3 negativo, jóvenes, es un número que no pertenece a los números reales. ¿Por qué? ¿Por qué no pertenece? Recuerden que ustedes cuando sacan una raíz están buscando un número que al elevarse al cuadrado ese número les dé este número, que puede ser positivo y negativo. Y por ley de signos esto no se puede cumplir en los números reales. Por lo tanto, este número no es un número real. Miren, les voy a explicar para que se den cuenta. Por ejemplo, ustedes saben que la raíz de 25 es 5. ¿Por qué razón la raíz de 25 es 5? Porque si nosotros elevamos 5 positivo al cuadrado, lo que vamos a obtener es 25, ya que al multiplicar 5 por 5 nos da 25. Ahora, ¿qué sucede si el 5 negativo lo elevamos al cuadrado? Si nosotros elevamos 5 negativo al cuadrado, nuestro resultado también nos da 25, ya que por ley de signos, al multiplicar 5 negativo por 5 negativo, que es el cuadrado de 5 negativo, lo que obtenemos es 25, ya que menos por menos nos da más. Entonces aquí se cumple la condición de raíz cuadrada de un número y respeta la ley de los signos. Pero ¿qué pasa, jóvenes, si en lugar de sacar la raíz de 25 quiero sacar la raíz de 25 negativo? ¿Qué sucede? No se cumple esto, jóvenes, porque la única condición para que al multiplicarse dos valores me dé 25 negativo tiene que ser 5 positivo y 5 negativo, es decir, tienen que tener signos diferentes para que se cumpla esto. Pero estos valores ya no serían una potencia cuadrada. ¿Por qué? Porque una potencia cuadrada es el mismo valor que se multiplica por sí mismo dos veces.
Por lo tanto, la raíz de 25 negativo no existe en los números reales, existe dentro de otro conjunto llamado los números imaginarios o complejos, que en esos números no nos vamos a meter, pero lo que sí tenemos que saber es que no existe una raíz negativa dentro de los números reales. Por lo tanto, la raíz de 3 negativo no existe en los números reales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo voy a ubicar acá donde están las casillas en rojo, ¿verdad? Donde dice ahí números que no pertenecen al conjunto de los números reales, y lo vamos a marcar para saber que ya lo ubicamos en su casilla y ese número solamente va a quedar ahí. Entonces, este ejercicio, jóvenes, en eso consiste. Vamos a tomar cada uno de los valores de esta tabla y lo vamos a ubicar en uno de estos conjuntos si pertenece a los números reales, y si no, pues lo ubicamos aquí. ¿Ok? La siguiente actividad es, nos piden que nosotros ubiquemos cada uno de estos números en la recta numérica correspondiente. Por ejemplo, aquí nos dan a los números enteros y los vamos a ubicar en esta recta numérica. Aquí nos dan unos números racionales, también los vamos a ubicar en esta recta. Y por último nos dan unos números irracionales y los vamos a ubicar en su recta correspondiente. Los números enteros, ubicarlos en la recta numérica es muy sencillo. Vamos a ubicar el número 0 acá, ¿verdad? A los números positivos de este lado, que serían los números naturales, y a los enteros negativos del otro lado. Entonces todos estos pertenecerían al conjunto de los números enteros. En la siguiente tendríamos a estos números que son racionales, ¿ok? Por ejemplo, menos 9 medios, menos 9 sobre 3 positivo, menos 12 sextos, 2 tercios, 2 sobre 3 negativo, 1 medio, 3 medios, 5 medios, menos 16 cuartos. Aquí tenemos que usar la ley de signos. Recuerden que una fracción es un cociente, es decir, es la división de dos números. Entonces tenemos que usar nuestra ley de signos. Por ejemplo, ¿dónde quedaría este número? 1 medio. Este número quedaría ubicado precisamente aquí, entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque el denominador de la fracción es 2, es el que me dice en cuántas partes se divide el entero, que en este caso son 2 partes, y el numerador es 1. Significa que solamente voy a considerar 1 de esa división de 2, y aquí justamente se va a ubicar este número racional que equivale a 1 medio. ¿Ok? Entonces lo mismo voy a hacer con cada uno de estos números. Vamos a ubicarles. Aquí ya la recta numérica tiene algunos segmentos divididos que nos van a facilitar poder ubicar cada uno de estos números racionales. En este último tenemos a los números irracionales y los vamos a ubicar en esta recta numérica. Tenemos el valor pi, el valor e, el valor áureo, la raíz de 2 y menos la raíz de 3. Aquí no es la raíz de 3 negativo. Ya expliqué que esos números no pertenecen a los números reales, pero este número sí. Es decir, este es el valor de la raíz de 3 y lo que nos dé lo multiplicamos por negativo. Y lógicamente se va a ubicar a la derecha del 0, ¿verdad? Donde se encuentran los números negativos, este número. El procedimiento para ubicar en la recta numérica a los números irracionales que provienen de raíces inexactas se explicó en el video de los números reales, pero también lo podemos hacer al tanteo. Es decir, por ejemplo, si nosotros queremos ubicar el número pi, ustedes saben que el número pi equivale a 3.1416 y más decimales. Vamos a ubicar a este valor en 3.14. Ustedes, si se dan cuenta aquí, esta tiene una subdivisión muy pequeñita. Aquí es la mitad, aquí es 3.5. Pero aquí tenemos 3.1, 3.2, 3.3. Entonces el valor pi va a quedar entre 3.1 y 3.2. ¿Estamos de acuerdo? Aquí justamente vamos a ubicar este valor que conocemos como el valor pi, que es un número irracional. Entonces el valor pi lo ubicamos acá en 3.1416, en una aproximación después de 3.1. ¿verdad? Antes de llegar a 3.2, por ahí lo podemos ubicar. Entonces es así, jóvenes, como nosotros vamos a hacer esta actividad. En esta primera actividad
Todos estos números los vamos a llenar en estas casillas y si no pertenecen a los reales, los ubicamos acá. Y aquí, jóvenes, lo único que tenemos que hacer es ubicar cada uno de estos números en la recta numérica que corresponde. Por mi parte es todo, jóvenes. Desde la distancia les mando un saludo, esperando que ustedes y sus familias se encuentren lo mejor posible.